Ah, perdón. Ajá. pues como que sí tiene mucha carga emocional la película. O sea, después de muchos personajes como que sí te quedas así como que, a ver, un poquito. Pues es que, o sea, son como, es como, trata de temas muy existenciales, ¿no? Y también como, no sé si se puede, creo que el director investiga y es filósofo, ¿no? Porque me dio curiosidad porque también hablaba cosas como muy de metafísica, de dónde provenimos, qué es el ser, qué hacemos en esta tierra, cómo tiene que actuar uno, etcétera. Y también me gustó mucho porque es una película que también empalma mucho el diálogo con la música, o sea, le da mucha importancia a la música y a la palabra, como la parte de la biblioteca, ¿no? Donde todos están hablando y así la música está como a full. Y hay como partes en las que sí llega un clímax entre música y lo que están, el diálogo de los actores. La verdad es que muy buena película, me gustó mucho. Es una buena maestra. ¿Alguien más la vio? Sí, Carla, ¿quieres comentar algo? Pues sí, creo que ha sido de mis favoritas en este tiempo. Está muy bonita y creo que lo que hizo Osvaldo también cuando se escuchaban todos estos murmullos, también era mucho como si fuera música eso también, como parte, ¿no? Y me puse a pensar si igual los pensamientos tendrían algún sonido. Entonces, pues no sé, escenas muy bonitas como la de cuando el anciano está subiendo las escaleras y luego ve que regresa al barrio donde él creció y está todo destruido, y cuenta, ¿no? Como de que cómo empezó a llegar la policía, eh, o cuando el ángel trata de hacer que no se suicide el chico, no sé, me gustó mucho. Y más como esto de regresar a cuando fuimos niños y que todo era como preguntas a todo. Sí. Ujú. Muy bien. Gracias, Carla. ¿Alguien más quiere comentar algo de la peli? Wenders es un director, ya vemos, creo, bueno, no habíamos visto, la próxima igual vamos a ver otra peli de Wenders. Wenders, como decía Osvaldo, estudió filosofía, que es además un rasgo distintivo del nuevo cine alemán, que aunque no estudien filosofía, obviamente siempre son temas muy filosóficos, ¿no? Él estudió filosofía y hay una cosa que a mí me gusta mucho, además del trabajo de Wenders, o sea, digamos que tiene dos grandes, que además podemos como verlos a lo largo de su carrera, dos grandes así como obsesiones que son justo la ciudad, en este caso Berlín, y justamente como el sonido de la ciudad, o sea, como a qué suena una ciudad. Es algo que además siempre vemos en su cine, ¿no? O sea, siempre, o sea, tiene, pues bueno, tiene una sobre Lisboa, ¿no? Pues bueno, tiene un documental sobre Buenavista Social Club, ¿no? O sea, como que tiene una serie de pelis, ¿no? Musical, o sea, que además el aspecto musical también tiene que ver justamente con esta parte también de la ciudad, ¿no? O sea, de a qué suena una ciudad, ¿no? Y por otro lado, pues hay toda esta reflexión ontológica en la película, o sea, esta quizás es la que tiene más esta cara, pero siempre él, la cuestión de la música es muy, bueno, la selección, o sea, obviamente aquí por ahí aparece Nick Cave, ¿no? La banda de Nick Cave tocando, ¿no? Justo como en este ambiente, y eso, pues todos los sonidos de la ciudad, además son los sonidos, como decías, de los pensamientos y demás, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? Y pues es pues los diálogos y esto están inspirados o sea, bueno, están hechos con Peter Hanke, que es un escritor también alemán, ¿no? Eh, bueno, a ver, Luis. Bueno, de la película a mí me puso a investigar un poquito sobre la música, de lo que mencionaba de la banda de Nick Cave. Ujú. Busqué los temas, que me gustó este de From Here to Eternity y el otro creo que se llamaba algo de The Carney. Ujú. Y también, bueno, noté como los lugares en los que se desarrollaba la película y uno de los que se me hizo bastante significativo fue la biblioteca que está ahí en Berlín. Y pues como de alguna forma te muestran, ¿no? Cómo es la arquitectura de la biblioteca a través de las tomas y cómo ubicaban así tanto a estos, los ángeles que subían como en puntos así como que yo decía, ay, no se vayan a caer de ahí, ¿no? Que se fueran a caer, ¿no?
Y pues otra de las cosas que se me hizo bastante, creo que ya se había hecho, me imagino, pero siento que es, a mí no me ha tocado una película así, que mostraban de un punto de vista con un color, o sea, monocromático cuando estaban estas situaciones con Los Ángeles, pero ya del punto de vista de los humanos todo volvía a tener color, ¿no? Y Sí, como que hacía que cuando ya volvías a ver el color en la película es como que pareciera que tenía mucho más color del que realmente se ve, ¿no? Eso se me hizo interesante. sí, sí, porque justo el aspecto, digamos que el problema ontológico que está en la peli, que además lo he visto muy bien, porque además lo resuelve formalmente, o sea, justamente esto de ponerlo en blanco y negro y en color tiene que ver con eso, ¿no? Con formalmente expresar, ¿no? Como la idea. Pues es la idea que está ahí, o sea, hay un poco lo que está pensando Benders, creo yo que es lo que está del trasfondo de la película, es qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Cuál es la singularidad de lo humano que hasta los ángeles nos envidia? ¿No? Y justamente esa singularidad del humano, que no tiene otra especie, es la sensibilidad. Entonces, o sea, el ángel, o sea, pues por eso ve todo en blanco y negro, ¿no? Y, o sea, porque no siente. Cuando cae, ¿no? Pues ya, cuando ven los humanos, pues es todo en color, porque justamente es la sensibilidad, ¿no? Entonces, ahí es una ontología, justamente la sensibilidad, ¿no? Que me parece además muy interesante también, que está conectado obviamente con lo que decía Carla, también por eso esta idea del niño, porque cuando el niño era niño, pues justamente diciendo, pues se asombraba de esto y se preguntaba aquello, tiene que ver justamente con eso también, ¿no? Con este carácter, o sea, creo que es una peli que además en esta época puede, o sea, tiene como más fuerza también por eso, ¿no? Porque, y bueno, en esta época, y justo en la época de la que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, justamente principios del siglo XX, donde, pues, digo, que ahorita estamos en una cosa similar, es pandemia y es guerra y es todo esto, que justamente se hace, ¿no? Como imperante también esta reconfiguración de la sensibilidad, ¿no? Para volver a habitar el mundo, ¿no? O hacer habitable el mundo otra vez, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también la preocupación de la peli está muy conectada con lo que vamos a hablar hoy, porque además obviamente estamos en un Berlín que tiene las huellas, ¿no? De la Segunda Guerra, ¿no? También, que salen por ahí, ¿no? Muy bien, gracias chicos. Vamos a darle la palabra a Andrés para que exponga, que lo veo que está todo nervioso. Ya para que se le baje el nervio. Sí. Eh, Ya te puse. A ver si sí, sí, ¿no? Ahí se ve. Vale, bueno, buenas tardes a todos y todas. Me tocó exponer, bueno, yo quise exponer sobre Anton Weber, Anton Friedrich Wilhelm von Weber, que después era Anton von Weber y por último será Anton Weber, que es como, vi que Julio Estrada decía Anton Brevis y justamente leí también una pequeña frase que decía que nació con muchos nombres añadidos y fue quitando, ¿no? Como un poco como su música. Justamente quise empezar con esta carta, que es la segunda carta que manda Hans Moldenhauer hacia los directivos de la Armada estadounidense debido a la muerte, ¿no? de Weber, pues sobre su muerte, ¿no? Tan no sé, tan única, tan rara, tan cómica, no sé cómo definirla. Entonces, bueno, voy a comenzar. En el grupo compartí piezas de Weber, piezas que para mí son clave en el desarrollo de la música de Weber, pero justamente como la línea que usa Weber para su música, no en aspectos de su vida, ¿no? Creo que, bueno, lo que compartí más bien es como pensando en toda esta serie de desarrollos desde el post-romanticismo hasta el serialismo, ¿no? Que es como todo este camino que hace Weber junto a su maestro y llega un punto en el que se separan y pues bueno, la vida de Weber ha sido como
un poco trágica, ¿no? Digo, no tan trágica como otros compositores, pero trágica en el sentido que nació en un imperio decadente, nace en una parte de la realeza que ni siquiera es realeza, solo mantiene un nombre y mantiene deudas. Su madre le enseña música y a los 12 años entra a estudiar música en la universidad, a mediar concursos, y después, más adelante, entra con Guido Adler, que es como uno de los musicólogos contemporáneos más importantes, y se especializa en la música antigua, ¿no? En especial en Henrik Isaac. Hace su tesis doctoral sobre la música de Henrik Isaac, un músico renacentista, franco-flamenco. Entonces, desde los primeros estudios de Webern podemos notar muchas cosas como la fascinación sobre las formas antiguas. Podemos ver sobre el uso de cómo podemos igualar la armonía antigua con la armonía de Webern, desde el uso de la armonía no simple, sino la armonía necesaria para transmitir una idea. También podemos notar, bueno, más adelante hablo sobre cómo hay una fascinación de Weber con el cuadrillo y sobre cómo todo pues sí, estos modelos antiguos de crear música se van destilando hasta convertirse básicamente en lo que es el serialismo, ¿no? O sea, en palabras más o palabras menos, es un sistema de crear música muy parecido, el sistema antiguo al sistema contemporáneo, ¿no? Con diferentes visiones hacia dónde va dirigido. Este Trías habla sobre cómo la mayoría de la gente que habla de Weber menciona todo el tiempo que las ideas de Weber no son aforísticas, ¿no? Y cómo se repite esto todo el tiempo, ¿no? Y yo justamente haciendo la presentación caía en eso mucho, ¿no? Antes de leer a Trías, porque el texto de Trías como que te da una cachetada, ¿no? Así de que Weber no es lo que piensas, ¿no? No hace lo que hacía porque no era lo que hacía Schoenberg. No hace lo que hacía Schoenberg en esencia, ¿no? Hacía lo que hacía a nivel composición musical, pero las ideas de Weber evolucionaron hacia otro lado. Entonces, continúo. Estudia con Guido Adler, etc. Y en 1904 entra a estudiar con Arnold Schoenberg. Para este entonces, él ya tenía 24 años cuando se gradúa y presenta esta Passacaglia, que básicamente es una pues sí, es una obra que suena muy por romántica. Ahí puse todo el texto en el Facebook. Sí, vienen de las obras como algo más técnico, que pues, no quería perder el tiempo aquí en la presentación. Para este entonces, Schoenberg ya había mostrado su Kammer Symphony, que a comparación de la Passacaglia es una obra muchísimo más conservadora. Por ejemplo, Schoenberg, cuando presenta su primera pieza profesional a los 16 años, Schoenberg ya había hecho La Noche Transfigurada, ¿no? Entonces, hubo el hecho de que Weber hubiera entrado con Schoenberg fue, pues sí, como una de las decisiones más importantes de la música futuro, ¿no? Y después que se gradúa, vive una vida de director, empieza a ser director en diferentes países, en diferentes ciudades de Austria. Vive una vida, creo que es el momento
donde mejor vive Weber. Es el momento también donde cae el imperio y procede a solamente llamarse Anton von Weber. Y lo que pasa en Austria, en Viena, es que comienza toda estas corrientes, ¿no? Estas nuevas ideas en un lugar donde comienza a florecer la democracia de las instituciones, ¿no? Weber se hace maestro de coro del Partido de los Trabajadores. Entonces, es cuando comienza como toda su obra, ayudada por el estilo que fue desarrollando Schoenberg, que Schoenberg para 1922 ya había dado a conocer esto del dodecafonismo. Cuando hablamos de Schoenberg y del dodecafonismo y de Berg y de Weber, no es que pase como 1922 y comience el dodecafonismo, sino justamente por eso utilicé esas piezas que puse en Facebook, porque se nota muchísimo cómo entre el maestro y sus alumnos fueron poco a poco implementando en pequeños pasajes, como lo mencioné, en los primeros compases de la Passacaglia. Se escucha exactamente el Weber que vamos a escuchar en las 5 piezas para orquesta. Se escucha el Weber de cello con piano, de su sinfonía. Entonces, Weber comienza a desarrollar sus ideas estéticas hacia una música atemporal, ¿no? Sin un trayecto, una música sin desarrollo, momentos estáticos muy significantes. La música de este compositor te premia al momento que le pones una atención muy, muy breve, ¿no? O sea, su música llega a ser breve, que bueno, también el uso de grabaciones ha ayudado bastante, ¿no? A este compositor, que por cierto, mucha de su música, bueno, de sus 31 opus, solo como 14 solo los puedo escuchar una vez, ¿no? En su vida, entonces tampoco es como de mucha ayuda en ese momento no tener unas grabaciones. Bueno, decía que la música de Weber te premia en el primer momento que la escuchas y en el momento 32 que la escuchas, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que es una música muy atemporal, que será también después una influencia muy directa a Stockhausen, ¿no? Por ejemplo, Stockhausen tiene una composición, bueno, tiene muchas composiciones que son no lineales en el momento de hablar de una narrativa, pero hay una pieza muy significativa, por ejemplo, para los percusionistas, que es Cyclus, que por mucho tiempo se pensó que fue la primera pieza solista para percusión, pero después salió que Cage escribió una pieza para tambor, que extrañamente se trata de un tipo de improvisación guiada. Entonces, como que, bueno, a mí eso es otra cosa, pero en lo personal, no sé, ser percusionista y que la primera pieza que se haya escrito para tu instrumento sea improvisación guiada, pues no sé, como percusionista creo que tenemos mucha responsabilidad con la música nueva. Y bueno, esta obra Cyclus de Stockhausen es una partitura en donde puedes comenzar en donde quieras y puedes terminar en donde quieras, pero no es una improvisación, sino que tiene ciertas reglas específicas, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con Weber sobre su música temporal es eso, ¿no? Es una música que no está dentro de la narrativa lineal, coherente, dramática de la música occidental, ¿no? No, es como escuchar un gamelán puedes escucharlo en medio, al final o al inicio y puede representar una experiencia estética similar, ¿no? Entonces, la música de Weber en su mayor, bueno, en su desarrollo más técnico es eso. Y
Y bueno, es un compositor que a niveles técnicos es muy difícil. O sea, yo hablo de esto como si me supiera lo que está haciendo Weber, ¿no? Y realmente muchas veces necesitas un mes entero, ¿no? Para una obra de 3 minutos, porque estás hablando de series dodecafónicas, pero lo que hace Weber, a diferencia de, por ejemplo, su maestro o Berg, es que utiliza el desarrollo dramático de una manera diferente, que, bueno, ahorita hablaré de eso más adelante con las ideas de Weber. Creo que usa como las experiencias únicas y puras del sonido, la atención, bueno, esto ya lo dije, y bueno, ya la llegada del nazismo a la ciudad y a la vida de Weber es como bueno, yo lo puse como el ocaso, ¿no? De Weber, ¿no? A Weber se le acusa de bolchevismo cultural, ¿no? Después de que él estuvo siendo director de una orquesta, contrata a una cantante judía, entonces a partir de eso es degradado. Lo que pasa con Berg es que Berg muere en el 33, creo que en el 33, y Schoenberg huye a Estados Unidos. Lo que pasa con Weber es que no puede dejar Austria por sus diferentes pensamientos, ¿no? Como por ejemplo, él lee mucho a Rilke sobre el sacrificio que hay que tener, ¿no? También un poco sobre el trauma que tiene con su patria y con su madre, muerta en 1906, que esto es como uno de los, yo creo que es el acontecimiento más grande que tiene Weber a nivel emocional, la muerte de su madre. Eh, a partir de ahí, de 1934 y la llegada del nazismo, Weber se dedica a dar clases particulares, vive de sus ahorros, compone, a partir de este momento, compone solamente 5 piezas, pero son las piezas que a nivel técnico son las más densas, ¿no? Que son sus 2 cantatas, un canon, las variaciones para piano, que las puse ahí, y unas variaciones, y otras variaciones para orquesta, creo. Entonces, a partir de las variaciones para piano es donde comienza a implementar este sistema que Schoenberg usa, que es el serialismo un poquito más primitivo. Y bueno, si ustedes escuchan las piezas, pues son piezas muy, muy, muy densas de analizar, que espero que alguien lo haga, porque yo no. Y bueno, hablando un poco otra vez de la muerte, muere a manos de un soldado estadounidense, de la manera como más, no sé, como que no era necesario, ¿no? Porque, bueno, fue un malentendido, por así decirlo, ¿no? Muere por un malentendido a manos de un soldado estadounidense en una casa de campo, en un lugar, en un pueblito. Y a partir de eso, muchos de los compositores que conocían a Weber se encargan de que su música no desaparezca, ¿no? Y bueno, ya un poquito como de los pensamientos y los textos de Weber. Weber tiene una serie como de textos, bueno, no suyos, más bien es una recopilación de pláticas que hubo acerca de su música. Pues no lo puedes leer todo, pero leyéndolo un poco habla sobre todo esto de lo que hablé de Schoenberg, de Berg, de cómo utiliza la lírica para su música. Un poquito de lo que habla Trías es de Goethe, sobre esta metamorfosis, ¿no? El protofenómeno del que habla Trías, donde un tema se desarrolla y no se especula con nada, ¿no? También habla un poco del argumento de la música, de la naturaleza lírica, que es básicamente la diferencia entre Schoenberg y Berg y Weber.
también un poquito sobre como este trauma incestuoso que tiene Weber con su madre, termina casándose con su prima hermana Weber. Entonces, todo este tipo de problemas internos que tiene Weber acerca del amor más platónico, comienza a llevarlo, pues sí, a momentos donde no puede componer, donde, como dice aquí, prueba su temperamento, su ethos. Y habla sobre, pues como este personaje órfico, ¿no? Irracional, que es Weber. Es también, bueno, lo de Dios no es una cosa, pero las cosas solo son enraizadas en esa fuerza vivificadora y matricial que es Dios. Es una pequeña cita de Trías. Y también habla como de esta metáfora de que el universo es un jardín y en el jardín hay flores que son otro jardín, como del panteísmo dentro de la música de Weber, ¿no? De cómo, creo que lo puse en lo de cello con piano, que la música de Weber no es mínima, más bien aleja las cosas para verlas más de cerca, pero continúa siendo algo gigante, por así decirlo, ¿no? No sé, estoy muy nervioso y escribí mucho más de lo que hablo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay una cita también de Trías que es muy, muy buena, que dice: Weber no perseguía el serialismo integral, ni desde luego participaba del culto a lo aleatorio, ni de la poética y patética del silencio, y además gesticulaciones estéticas, místicas o neodadaísticas de la última posguerra. Pocos músicos han sido objeto de tantas tragiversaciones como Anton Weber. Nada más monstruoso que lo que Pierre Boulez dice que debe hacerse con él. Desmenuzarlo y deshumanizarlo un poco también, ¿no? Y bueno, creo que ya con esto termino, con esta cita de Stravinsky: condenado al fracaso total, en un mundo sordo de ignorancia, indiferencia, inexorablemente continuó puliendo sus impresionantes diamantes, de cuyas minas tenían un perfecto conocimiento. Stravinsky, que tampoco era el mayor fan del dodecafonismo, diciendo esto, pues debe haber, ¿no? Y bueno, creo que sería todo. ¿Por qué te pones nervioso? Lo haces muy bien. No, estuvo muy bien, como todos los comentarios que pusiste en el grupo referente a la música. Déjenme poner la luz, porque yo tengo muchas preguntas para ustedes, ¿no? Ahorita, si quieren, vayan levantando la mano en lo que voy poniendo la luz, ¿no? Vamos a entrar con teorías, ¿no? Y un poco unas dudas que yo tengo. O sea, creo que un poco el texto, o sea, como, o sea, bueno, como que lo dijiste también, ¿no? Pero creo que, o sea, teorías en cierto sentido, o sea, que a mí me parece una cosa que es muy interesante, porque siempre tendemos a hacer, o sea, o bueno, como en términos como escolares, ¿no? Así como que decimos, no, pues el romanticismo, y entonces pareciera que todos son lo mismo, ¿no? O el serialismo y pareciera que todos son lo mismo, ¿no? Y creo o sea, y justo no vemos o no tratamos de pensar que eso es realmente, o sea, pensar es justamente pensar estas pequeñas diferencias que van ¿no? A distinguir, en este caso, la música de Schoenberg de la de Weber, ¿no? De la de Berg, ¿no? Y creo que justo, o sea, el texto de Trías está muy en ese sentido, ¿no? O sea, el capítulo está muy enfocado a decir, a ver, bueno, aquí hay una serie de diferencias que no, o sea, no es lo mismo,
¿no? Lo que está haciendo, y sobre todo, es por esto que decías, ¿no? Yo también tenía subrayada esa cita que leíste, pero que es muy interesante porque es como las motivaciones que tiene Weber para hacer lo que hace, ¿no? Y un poco lo que estoy diciendo, sus motivaciones no tienen que ver tanto con la cuestión que hemos además estado revisando pues a lo largo de este semestre, que es justamente toda la cuestión de la vanguardia, ¿no? Sino que más bien le viene de algo que dijiste, ¿no? Le viene más bien, pues más bien como dir a o sea, como a estas formas anteriores, ¿no? A estas formas antiguas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que también va a ser interesante, digo, la próxima que veamos, ahora sí, Héctor, prepárate, ¿no? La próxima que veamos a Stravinsky, ¿no? Tiene mucho que ver también con lo que pensaba Stravinsky, que no se concebía él como un revolucionario, ¿no? O sea, como que justo están más bien, pues, esto creo bueno, y corríjanme, ¿no? Si piensan otra cosa, o sea, creo que podemos ver muy claro esto, que además está, que es una de estas preguntas que nos hacemos en el curso, que es que más bien hay una pregunta muy genuina, ¿por qué es la música? ¿No? Y él está respondiendo desde la tradición, aunque al final esa misma pregunta, pues, o sea, como también es la misma pregunta que está haciendo en la época, por eso digamos que hay una coincidencia, pareciera formal, ¿no? Replantearse la forma de cierta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo quería decir porque creo que el esfuerzo que está haciendo Trías tiene que ver justamente con eso, ¿no? Y también por eso, cuando habla de este carácter, también como, pues, como de umbral, ¿no? O sea, que hay como un carácter jánico en Weber, ¿no? Que también me parece interesante porque creo que tiene que ver con esto, con que no es alguien que solo esté viendo como hacia lo nuevo, digamos, sino que justamente también está dialogando con una tradición. Entonces, también eso creo que me parecía interesante. Eh, Dice, ¿no? Y justamente insiste todo el tiempo en la cuestión de la lírica, como ya señaló también muy bien Andrés, o sea, y déjame ver, porque leyó lo que yo iba a leer. Déjame ver si leo otra cosa. Esto de, bueno, en las 550. Dice, Anton Weber pudo instalarse mejor o de forma más acomodada en el pensamiento serial, pero no porque fuese más avanzado o más progresista y vanguardista que sus dos compañeros vieneses. Su objetivo y propósito era distinto. Perseguía un argumento musical de naturaleza lírica. Quería poner a prueba su temperamento, su etos. Este era de carácter lírico, próximo a la poesía lírica, que tanto le motivaba e inspiraba, que como decía Andrés, pues justamente la influencia también de la poesía de Rilke, ¿no? Ok, ¿ustedes qué leyeron? ¿Qué quieren decir de Weber? No leyeron, ¿no? Luis, no lo leímos. Pues de Trías, precisamente esa parte de que él lo describe como el lírico de la música. Y me pareció algo muy interesante que dice que empieza a citar varias de sus obras. Yo estuve, mientras leía, escuchando algunas como La Pequeña, creo que es la número uno. Y él dice algo en referencia de que ese como silencio o carácter minimalista que ponía la parte de la instrumentación tenía una razón de ser para que la voz luciera. El silencio le daba más importancia o ensalzaba esa idea poética que él tenía en su música y cómo evitaba que tanto sonido, que incluso hasta llegó a usar la palabra ruido, opacara, ¿no? Esta parte lírica de su música. Y me gustó también cómo Trías va llevando a esta parte de centrarse en esa parte lírica con Weber, desde lo que es la idea del microcosmos y el macrocosmos. Al principio que lo venía leyendo, no citaba la palabra como tal de microcosmos, pero ya sabía que por ahí va la idea, ¿no? Como habla también de Leibniz. Y esta idea de cómo es arriba es abajo, ¿no? Y en este caso, pues se adentra a esta idea, pero en una versión musical, ¿no? Como decía que él había entendido, al igual que Goethe o Schelling, de que Dios no es una cosa como tal, la describe, ¿no? Muchas religiones, sino que es algo que está ahí con todo, ¿no? Que es algo que es como una matriz, de hecho lo menciona de esa forma. Y como también otra idea que él mencionaba es como animaba la vida musical con lo infinitamente pequeño, con esos pequeños detalles, ¿no? Luego habló también un poco lo describe como una misa brevis, eh, y cómo todo está
unido por un flujo perpetuo, un flujo invisible que une todo, ¿no? Que lo entrelaza. Ujú, También mencionaba a Leibniz. ujú. Y pues bueno, fueron todas las ideas que puse de esa primera parte del texto. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, o sea, justo, insisto, o sea, empieza justo además diciendo eso, ¿no? De este carácter microfísico, ¿no? Que después justamente va a tener que ver, ¿no? Con justo, bueno, esto que dices de Leibniz, con la mónada de Leibniz y justamente con esta idea que también Andrés mencionó del panteísmo, ¿no? O sea, justamente que las mónadas contienen una perspectiva de Dios, o sea, en el pensamiento de Leibniz, o sea, esta cuestión de lo, de lo microfísico tiene que ver con eso, ¿no? No es un fragmento, también por eso dicen, no es un fragmento, o sea, como le interesa mucho también destacar esto, por eso critica lo del aforismo, o sea, no es un fragmento, porque no es una parte, más bien en eso, ¿no? En ese micro está todo. Que eso es como quizás, o sea, ahí en eso micro está expresado todo, esa es un poco la, ¿no? O esta idea que es muy espinosista, ¿no? Al final también, o sea, como que Dios se expresa de la misma manera, bueno, se expresa en todas las cosas, ¿no? Pero no es que Dios esté partido, o sea, son diferentes expresiones, ¿no? O modos de la esencia de Dios, ¿no? Que eso sería un poco el pensamiento de Spinoza y un poco lo que está haciendo, o sea, como este pensamiento, o sea, al final hay un pensamiento aquí de, como decías, ¿no? De microcosmos, pero ese microcosmos contiene, ¿no? El macrocosmos, ¿no? O refleja justamente el macrocosmos, ¿no? No es que sea un fragmento, ¿no? Sino es un reflejo de ese macrocosmos, ¿no? Dice, en la 560, pudo mantener ese carácter de gozo, esto que decíamos, ¿no? De que tiene esta cuestión jánica, ¿no? Del umbral y demás. No dice, pudo mantener ese carácter de gozne y de bisagra, del umbral, del dintel, de la puerta del límite, que le permitirá mediar y transitar entre sus exigencias de expresión y comunicación o entre sus anhelos amorosos y sus prescripciones comunitarias. Y en ese umbral alojó su obra de creación musical, una obra de naturaleza poética, lírica, pero de un lirismo hermético y exigente, tramado y trabado, a partir de complejas urdimbres armónicas seriales, capaces de promover, mediante la variación incesante, edificios canónicos y polifónicos, imponentes en su microfísica modestia, que no se hallaban ya sostenidos por los viejos cimientos armónicos de la tonalidad, ¿no? Ok. ¿Quieren comentar algo más de Weber, del texto? ¿Te cortaste el pelo, Cristian? Sí, estaba entre ser feliz y encajar en la sociedad y opté por encajar en la sociedad. ¿Quién? ¿Tú? Ay, sobre todo Weber. Em, la verdad, maestra, me clavé demasiado con el odio a la música. O sea, sí me lo Ah, estuve devorando. muy Entonces, bien. no Bueno, leí lo de... una cosa por otra, pero te desconocí ahorita sin pelo. Ay, ay, ¿quién es? Si no es por el nombre. Muy bien. Andrés, algo más que se te haya quedado en el tintero y vamos a hablar de la música. Sí, sí, bueno, Que además cita lo de Weber, la muerte de Weber al final, ¿no? Que es como eh, interesante. Ajá. no, un poquito de lo que hablaba, de cómo esta línea Spinoza, eh, bueno, que aparte yo que expuse el semestre pasado Beethoven y luego Weber y luego recorre hacia Cage, ¿no? Un poco, pero Cage lo ve desde un modo budista, taoísta, y creo que Trias como que hace la diferencia, ¿no? Entre un Cage de una idea taoísta del universo hacia un Weber del microcosmos, macrocosmos, del que va a hablar del panteísmo, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo también. Y un poco también, esto es interesante porque justo más que sí, yo la verdad es que el capítulo de Teoría sobre Cage no me gusta. No me gusta porque, además, porque no están ustedes para hacerlo, yo para contárselos, pero aparte de mi tesis de doctorado es sobre Cage, entonces, pues obviamente pues no estaría tan de acuerdo en ciertas cosas. Pero lo que, justo trayéndolo a esto que dices, o sea, yo creo que el paso que da Cage frente a esto es justamente la idea, frente al serialismo y frente al dodecafonismo, ¿no? Sería justamente la pantonalidad. O sea, ya es recoger además una serie de cosas que están en la atonalidad, pero que también están pues ya en Russolo, o sea, como ya en Schaffer, o sea, como que justo lo que hace es como reventar esto a ya una pantonalidad, o sea,
Y esta idea de que todo entonces vuelve a ser musical, ¿no? O sea, que creo que eso es también de las cosas que también conecta con justamente la lectura de Quiñar, ¿no? Bueno, gracias, Andrés. Ahorita si quieres seguir diciendo, voy a leerlo de Weber nada más para que vean que no les mentí. Que justamente está en el último capítulo que les dejé, en Desencantar. Dice, y ahorita vamos comentando fragmentos, porque además, como siempre, Quiñar, pues ya sabemos que escribe muy bien. Si lo encuentro, ¿verdad? Aquí está. Dice, cuando la música era esporádica, digo, la mía es la 162, pero es el último capítulo, el que les deja el de Desencantar. Cuando la música era esporádica, su convocatoria era tan perturbadora como vertiginosa su seducción. Cuando la convocatoria es incesante, la música se convierte en repulsiva. Y entonces es el silencio lo que convoca y se convierte en solemne. El silencio se ha convertido en el vértigo moderno, del mismo modo que constituye un lujo excepcional en las megalópolis. El primero en percibirlo fue Weber, muerto por una detonación norteamericana. La música, que se sacrifica a sí misma, atrae de allí en más al silencio, como el señuelo, al pájaro. ¿No? Y un poco este texto es un texto que, bueno, lo de la música ya sabemos quién es Quiñar, que es este músico filósofo, que justamente, pues bueno, tiene este libro, que es muy bueno, Butés, que lo leímos el semestre pasado, ¿no? Y que justamente, pues digamos que lo que está haciendo es una especie, diría yo, de arqueología pues de la música, ¿no? ¿No? Y del sonido también, ¿no? Y de lo sonoro. Porque ya sabemos que también, un poco para Quiñar, pues la primera forma del arte, ¿no? Las dos primeras formas de arte serían la música y la danza, porque son formas que están justamente desde el vientre de la madre, ¿no? El primer sentido también por eso el oído, igual que ahí ya habíamos visto esto, ¿no? Que justamente hay una coincidencia ahí también muy clara con Trías, ¿no? Con Trías, con Ramón Andrés, que justamente también recalcarían este asunto, ¿no? Pero también por otro lado, este texto es un texto que creo que es un texto que deberían de leer todos los músicos, porque nos revela otro lado de la música que no necesariamente pensamos, conectado justamente con lo que estuvimos viendo la sesión pasada, del poder de la música, ¿no? Pero cómo este poder de la música, digamos que tiene estos dos lados, ¿no? Esta potencia, ¿no? O sea, esta potencia que nos salva, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado todo el semestre, y bueno, el año pasado también, pero también es esta potencia que nos domina, o que nos puede dominar. ¿Sí? De ahí también este vínculo, que además está todo el tiempo en el texto, entre el obedecer, ¿no? La obediencia, que me parece muy importante, ¿no? O sea, o que Karen, lo que llevo aquí en mi capítulo 2. Digo, Karen, Carla, perdóname. Cambié el nombre. Sí, justo, no sé, me gustó mucho esta lectura y me quedaron cosas más claras en lo que usted está diciendo. Y es justo como él nos dice, ¿no? Que las grutas también eran instrumentos, ¿no? Y que estaban decoradas y que eran resonadores. Y justo que lo primero fue que estos ruidos fueron señuelos, ¿no? Para cazar a los animales y que los animales venían a esos ruidos y así los atrapaban y así el cazador pues podía tener comida. Y, y entonces como poco a poco, ¿no? Estos animales se fueron, se deitificaron y, y esto ocurrió poco a poco, entonces ahora en vez de que la música y bueno y el ruido atrayera a los animales, empezaba a atraer a los dioses, ¿no? Era como esta conexión ahora los eh, hacia los dioses y entonces pues entra mucho aquí en que pues no era visible el sonido, pero porque no es preciso, pero atraía. Y justo con lo que hablamos la semana pasada, pues me pregunté que, pues ahora esta música, la de hoy, ¿qué atrae, no? ¿Qué señuelo es para atraer a qué, no? Y justo esto
el principio de que oír es obedecer, entonces lo que hoy escuchamos a qué nos lleva, ¿no? Hacia dónde hacia qué cueva, ¿no? Nos lleva. Y ya, Sí. pero no sé, es lo más interesante. Sí, muchas gracias, Carla. Sí, muy bien. Héctor. Ya volví. Hola a todos. Yo quería comentar un poquito acerca de lo que dijo, que es una de las cosas que más me habían atrapado del texto de Quiñar, que me hicieron mucho sentido con lo que nos comenta Andrés acerca como de la, digamos, la preferencia poética de Weber y lo que decía Atalí, lo que leímos de Atalí la clase pasada, y lo de la película de la clase pasada, que es justamente este lenguaje, dice como algo como el locutor no escucha, habla y el interlocutor escucha, ¿no? Calla y escucha, recibe y se avienta ahí toda la maraña de la muerte, del sonido, todo esto. Y como habla acerca de esta obediencia mediante la escucha, pues, ¿no? Y habla de nuevo lo que veíamos desde el semestre pasado, que era como de esta escucha prenatal, entonces donde aprendemos la voz de la madre y a partir de ahí pues sabemos que esa es la voz que seguimos, ¿no? Es como todo esto que significa. Y ahora en la biografía de Weber, como esta cosa con su madre y luego el amor traducido o confuso hacia el incesto, pues, ¿no? No menos válido quizá. Creo que está, o sea, súper interesante. Y también esta cosa de lo que va a venir como arte revolucionario, ¿sí? Dando pie a lo que supuestamente es revolucionario, pues, ¿no? O sea, por cómo se escucha claramente, ¿no? Es un sonido de obediencia, pues, y que ahora estamos como, pues, en eso mismo todo el tiempo, ¿no? Como los sonidos obedientes son los que están allá, ¿no? O sea, podríamos ser muy críticos, pues, con lo que está pasando ahora actualmente con la pandemia, ¿no? O sea, no buscamos información, simplemente es la repetición de un mensaje se vuelve verdad, pues, aunque no sepamos qué tan verdad es, ¿no? Entonces, esta cosa que decía Quiñard me resuena mucho y lo que no entiendo, la duda que tendría ya, pues, bueno, también esto del lenguaje, que justamente o sea, un mensaje claro, pues para nosotros que como seres que razonan todo, pues, es mediante el lenguaje, pues, ¿no? Únicamente mediante el lenguaje podemos como pensarlo, pues, ¿no? Y la música dice como no se, o sea, no tiene, ¿no? No tiene ese mensaje claro, ¿no? Específico. Entonces, hay una cosa que no entiendo de Quiñard, que es cuando habla acerca como de esta percepción del mundo y por qué quizás, bueno, sí es más bien que no entiendo, pero ¿por qué asevera como que el humano, el hombre, la humanidad, está, o sea, sí entiendo pues que estamos más llegados como a la oscuridad, él dice como o sea, creo que busca un poco encaminar hacia esta conclusión como de la música, o bueno, más bien el sonido, es el entrelazamiento como con este mundo y con el otro mundo, ¿no? Y entonces ese sonido, la música, es como nocturno, como el blanco, o sea, tiene como blanco la muerte, como, o sea, pienso como un poquito esto, habla como de esta cosa que decía Carla, acerca de la conexión como con los animales, la manera en la que los chamanes pueden interpretar, o ese privilegio justamente de la escucha, que es un privilegio que pues ahora también pues podríamos, o tenemos todavía, ¿no? Como nosotros como oyentes de música y discernidores como de lo que es el arte sonoro, pues lo que es la música, y bueno, ese privilegio de escuchar. Entonces, él nombra como que estamos más allegados un poco hacia lo oscuro que hacia lo que el sol ilumina pues de colores o muestra con colores, ¿no? No entiendo eso, no entiendo por qué más hacia, o no entiendo también si solo justamente es parte pues de la visión europea, pues, ¿no? Como
de esta, como este romanticismo o drama o todo de la vida es un drama, pues no sé. Sí, bueno, aquí voy a dos cosas. O sea, lo primero es justo que, o sea, Quiñar está dando cuenta, que es lo que hemos hablado a lo largo del semestre, de justamente o sea, darnos cuenta de la dimensión de la escucha, ¿no? Que justamente se opone a la configuración visual del mundo. O sea, toda la configuración visual, digamos que también está de la mano de toda, o sea, de toda la racionalización, pero también, por ejemplo, del lenguaje. O sea, el lenguaje y lo visual, digamos que estarían del mismo lado, estarían de un mismo lado, que es esta configuración del mundo que tenemos. Lo sonoro está en la noche, justamente nos lleva al origen, nos lleva por eso a la cueva, pero aquí hay una cosa que es bien interesante, pero la cueva es este origen de lo que somos, o sea, es esta cuestión además que es bien interesante, a mí me gusta mucho como pensar lo que vamos a ver un poco la próxima igual, pero justo como las cuevas paleolíticas son instrumentos sonoros también, o sea, las pinturas, ya lo habíamos comentado en alguna clase, o sea, las pinturas no solo están, o sea, no solo son pinturas, o sea, están puestas en ciertos lugares, también por las resonancias que se generan en la caverna. Entonces, lo que tenemos que pensar es que esos cuadros, ¿no? Esas pinturas, estaban acompañadas de música, de danza y demás, pero aquí estamos en lo originario. Lo que está cuestionando Quiñar es que justamente nosotros al cambiar este régimen visual y al ponerlo por encima de lo demás, o sea, lo descuidamos. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo descuidamos, que entonces obedecemos sin darnos cuenta. Al no tener conciencia de lo que pasa por el oído, al estar encantados, por eso el último capítulo se llama Desencantar, ¿no? No nos damos cuenta de cómo nuestra sensibilidad se está configurando, nuestra subjetividad se está configurando, nuestra forma, ¿no? O sea, todo, o sea, con lo que sentimos, lo que se está configurando, ¿sí? Y nosotros no oponemos resistencia, por eso somos presas. Entonces, esto es muy importante. Además, estas metáforas que él empieza a utilizar, ¿no? De la ejecución, ¿no? ¿no? Así como eso, ¿no? Los que están sentados, ¿no? Así, los ejecutantes, ¿no? El director, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Y otra vez, aquí lo que está en juego es ese poder de la música que no nos damos cuenta que tiene. Porque la música siempre lo pensamos como un sentido positivo. Y no nos damos cuenta que... Pero además, esto es una cosa que, por ejemplo, también, por eso toda la música del siglo XX, en este sentido, es muy consciente de esto. Por eso ya no imponen sentimientos. Por eso ya no quieren imponer, ¿no? Estas emociones como en el romanticismo. O sea, ya no te voy a conducir, sino más bien estamos en esta experiencia sonora. Un poco lo que exponía hace rato Andrés, pues era eso también. Estar en estos instantes, estar en estos momentos sonoros, ¿no? Pero ya no tener esta progresión, ya no tener esta linealidad, ya no llegar a un clímax, ya no pero justamente porque ya no se trata de imponer, se trata también por eso de ciertas formas de, lo voy a decir con Daniel Charles, son músicas del silencio, en el sentido de que justamente no nos imponen nada, en términos justamente del pensamiento, de la sensibilidad, etcétera, ¿no? Voy a leer una cosa, ¿no? Dice, en el capítulo 2, el oído, dice el sonido, perdón, dice, no hay ni sujeto ni objeto de la audición. El sonido se precipita, es el violador. ¿Por qué? Porque los oídos no tienen párpados, porque no nos podemos tapar no nos podemos tapar los oídos. Entran las cosas y no nos damos cuenta. Hoy en la mañana sonó la alerta sísmica. ¿Y qué hicimos todos? Obedecer, ¿no? ¿Sí o no? Ni lo piensas. Es que es inmediato. O sea, un poco el punto es de que por eso la visualidad y el lenguaje están de un lado y la música está de otro, porque esto no lo pensamos. Esto es directo. Ya lo había dicho Schopenhauer. Por eso la música es un lenguaje universal, entre comillas, lenguaje, ¿no? ¿Sí? Porque es algo que va directo a esta parte que no necesariamente es consciente. Yo diría que los músicos, ojalá, idealmente tendrían que tener este trabajo sobre el oído, pero tampoco lo tienen. Dice, el sonido se precipita, es el violador. El oído es la percepción más arcaica de la historia personal, incluso antes que el olor, antes que la visión, y es aliado de la noche. ¿Sí? Porque es esta parte no consciente que habíamos visto con Shelley. No quiere decir que eso sea malo, al contrario, más bien es que es algo que, pues, que también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Dice, escuchar es tocado a distancia. El ritmo está vinculado con la vibración y por eso la música convierte en involuntariamente íntimos unos cuerpos yuxtapuestos, involuntariamente, porque ella conduce tu voluntad.
Eso es lo del campo de concentración, ¿eh? Que viene después, que es brutal, ¿no? Y por eso va a decir Quiñar, la música hace mal. Lo digo porque además eso nunca lo pensamos. Siempre decimos, y yo soy la primera, que siempre digo, la música es increíble, ¿no? Pero nunca pensamos, lo que quiero que vean es que tienen un arma en sus manos. Muy poderoso. Claro, y es justamente lo que dice de, o sea, que somos presa, ¿no? Cada que nos presentamos ante una música, pues, o sea, estamos ahí como indefensos y podemos ser como presa de esa trampa tan seductora, ¿no? Claro, Que es claro. realmente lo que está, pues sí, lo que nos sucede, pues, ¿no? Es fácil quedar atrapados, pues, sin reflexión. Exactamente. Entonces, entiendo como, vale, no es como esta manera trágica, sino entonces el oído, pues claro, al taparte los ojos, escuchas con más claridad y entonces es oscuridad como en la noche, pues entonces, ¿sí? También es porque no sabes qué te está haciendo. Tú puedes estar así, estás oyendo, ni cuenta te das de que estás oyendo. Ese es un poco el punto, que no nos damos cuenta. Que Y hemos, volvemos a la un poco lo que contemplación. quiero, un poco es eso, que la visión insonoriza el mundo. Ujú. Pero eso sigue entrando. Aunque, no sé, o sea, lo consciente es lo visual, ¿no? El lenguaje. Eso otro está entrando. No sabes qué está haciendo, pero tú estás obedeciendo. Por eso dice, escuchar es obedecer. Pero ¿a qué vamos a obedecer? El punto es ese. Por eso, Deleuze y Guattari más adelante van a decir, la música es éxtasis o hipnosis. Éxtasis es, yo elijo esto y entonces, ¿no? Me entrego a esto, ¿no? De una manera, ¿no? Digamos, consciente, ¿no? Elegida. O es hipnosis, simplemente me dejo conducir. ¿No? Ok. Osvaldo. Muy bien, Héctor. Ay, ¿me escucha, maestra? Sí, ¿verdad? Sí. Pues yo igual quería hablar sobre Quiñar, sobre esta lectura que me gustó muchísimo, porque pues sí, podríamos decir que el oído, de alguna manera, no nos retorna ninguna imagen, ¿no? No es como que tiene un espejo sonoro, ¿no? Sí, como eso, o sea, como la alarma sísmica, ¿no? No vemos la alarma sísmica, pero obedecemos a ella, queramos o no. Y pues aparte de que todo esto es invisible, sí, de alguna manera invisible, ¿no? Todo este poder de la música es invisible, no podemos tenerlo, no es una sustancia que podamos tenerla, ¿no? Y que aparte es una sustancia que pues nos domina, bueno, que sí, que nos volvemos presa de ella, pero también una parte que me interesó muchísimo del texto es la relación con los rituales chamanísticos, porque dice que este grito que hacen los rituales chamanísticos tiene relación con el nacimiento, el momento del coito y también de la muerte, ¿no? O sea, y que pues de esta misma manera es como podemos llegar solamente al éxtasis, ¿no? Es como realmente podemos conectar con la divinidad. Hay Claro. muchas culturas como que decían eso. O sea, que solo a través de la escucha podrías escuchar a los dioses y no puedes verlos, o sea, solamente puedes escucharlos. Y pues esto me recordó mucho también a un documental que vi hace poco de María Sabina, de esta chamán, que igual, por ejemplo, ellos para curar se la pasan cante y cante y cante toda la noche y que a través de, como ellos dicen, del canto y del sonido y de todo lo que están ahí recitando y las oraciones, etcétera, solamente así se puede llegar al éxtasis. O sea, ahí te das cuenta de que realmente importa, para llegar a ese éxtasis solamente importa la música y bueno, las palabras, ¿no? Y pues también como en la época de los griegos, pues también como lo veían, este poder de la música también como una curación, ¿no? Por ejemplo, Orfeo y todos esos personajes, pues también como a través de la música tienen ese poder de curar y como de convencer, ¿no? Como lo vimos con Butés, de que él trataba de convencer que no se aventara, ¿no? Y pues también, así como ya dijeron, pues también te preguntas, pues que sí, todos los sonidos seducen a las personas, ¿no? Nos unen a veces como en los himnos nacionales, los himnos religiosos, hasta los propios conciertos, ¿no? Que queremos ir. Y pues ya ahí te preguntas, pues, ¿qué tanto me dejo llevar entonces, ¿no? ¿Qué tan presa soy? Y así. Sí, o sea, es que aquí la pregunta, o sea, digamos que la diferencia es eso, ¿no? O sea, sí tiene, o sea, la música siempre ha tenido esta función, o sea, obviamente todos los misterios eleusinos, todo esto que acabas de decir es cierto, ¿no? Siempre la música estaba ahí, ¿no? Pero el punto es que esa es la función extática, pero nosotros ya no tenemos esa función extática, por eso digo que es una arqueología. Nosotros tenemos la hipnosis, Sí. ¿no? Que no sabes ni por qué, pero ahí estamos, ¿no? Pero, o sea, que
Un poco está haciendo también por eso, o sea, como que está, el texto es muy interesante porque está hablando de estos diferentes, por eso digo que es como una arqueología de ir a este origen, ¿no? De la música, ¿no? Del escucha, etcétera, ¿no? Así, cómo ha ido cambiando también, ¿no? Creo que eso también es como lo interesante, ¿no? Y pensar en que ya no es lo mismo ahora, ¿no? Ajá, gracias Osvaldo. Roberto, Sí, hola. ¿Sí me escuchan? hola. Ok. Sí, bueno, justo como lo estaban diciendo desde hace rato, lo que dijo Carla, eso me parece que los instrumentos, las grutas eran considerados instrumentos, ¿no? Como tal. De hecho, Quiñart decía que más que pintar, escoger una pared, escogía más bien el eco que reflejaba esa pared. Y ahí es muy interesante esto, ¿no? Como lo relaciona con los rituales, incluso este paso de los hombres, de niños a hombres, que no recuerdo el nombre de la gruta, pero decía que solo resuena a cierta frecuencia, que por ejemplo las voces agudas de las mujeres no podían hacerlo resonar, ¿no? Solo las voces de un hombre podían hacerlo resonar, y es lo que habla sobre el hombre de la voz ronca y barbudo, algo así me parece que lo menciona. Y bueno, también lo que decía Osvaldo, pues lo dice Quiñard en la 83, ¿no? Todo espacio de ecos es un templo, estaba relacionado con la deidad, con lo divino. Otra idea que me pareció muy interesante es otra que ya había mencionado en todas las mañanas del mundo, ¿no? Que también está basada en su obra, que es habla de las voces, ¿no? Cómo la voz femenina siempre se mantiene, dice, es una voz soprano que se mantiene intacta, y la voz del hombre cambia. Y dice, ¿cómo pueden mantenerla? Una, pues castrándose, y somos castrados, ¿no? Después dice, los compositores son aquellos que componen, bueno, recrean este territorio sonoro que ya no es suyo, pero que sigue ahí inmóvil. Y también están los instrumentistas, ¿no? Aquellos que perdieron su voz y que tratan de recuperar ese territorio agudo, de los agudos de la sonoridad, a través del instrumento, ¿no? Y son llamados los virtuosos. Es algo que también recuerdo mucho que apareció, que lo decía cuando va a ver al maestro, le dice por qué quiere aprender a tocar la gamba, ¿no? Y en el capítulo del odio a la música es muy impactante todo lo que dice, ¿no? Cómo empieza diciendo que la música era la que guiaba a las personas hacia la cámara de gas, y decía, es una idea que nos debe hacer temblar, ¿no? Que la música era la señal de cuando iban a ejecutar a las personas en las cámaras. Que también menciona que Platón, bueno, escucha. Ahí te perdemos. Ah, Escuchar es obedecer. ajá. Entre la guerra y la música, entre la jerarquía social y la música, ¿no? Es una idea que pues Platón no la distinguía, ¿no? Para Platón era la misma cosa. Pues esto, ¿no? Escuchar y obedecer, es prácticamente lo mismo. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Roberto. Muy bien. Estoy muy feliz de escucharlos, de sus participaciones. Muchas gracias. Cristian. Hola, yo voy a empezar contándoles algo curioso porque hoy justamente que me desperté en la mañana para hacer mi desayuno me encontré a mi roomie. Y cuando Yo yo pensé que la alerta. bueno, no, después del susto de la alerta sísmica me volví a tratar de dormir otro rato, lo cual no logré, entonces ya después fui a la cocina y dije, bueno, mejor voy a prepararme algo para ser feliz. Y me encontré a mi roomie, ¿no? Que es Tomás, se llama Tomás, estudia igual piano en la Fama, igual alguno lo conozca. Estábamos hablando sobre que allá tuvimos un ensayo con un ensamble que tenemos en donde como que adecuamos música popular y hacemos arreglos sobre ello, ¿no? Y lo incluimos, bueno, lo platicamos porque él me comentó que sintió una cierta liberación
de tanto, o sea, como él está haciendo lo de su titulación y eso, está pues presentando su repertorio y está haciendo su tesis, pero sintió como una cierta liberación de lo que te impone la partitura, ¿no? O bueno, las cosas que te piden la interpretación clásica de una pieza, ¿no? Eh, y como que dentro de esa plática le dije, bueno, o sea, porque si sientes esta liberación ahorita, porque regresas como a lo demás, que es pues el que te impongan lo que tienes que hacer, ¿no? Y como que lo relacioné ahorita con lo que estamos pensando con que si es la imposición y si es también esto que dice, bueno, hacia dónde se va este autor con lo de el repudio, no repudio, pero como que la estigmatización de que somos pues presas de algo inconsciente y de algo que no controlamos, que es el escuchar, el percibir sonidos todo el tiempo, ya que el silencio no existe, ni existió, ni existirá. ¿Qué digo? Sí, es curioso que en la naturaleza también haya lugares en donde podemos encontrar una cierta, como lo dijo la maestra, un espacio adecuado, ¿no? Hace rato que mencionaste lo de las cuevas. En la naturaleza también habían espacios acústicos que nos inmersían, no sé cómo decirlo, que bueno, nos clavaban, Volvían, ¿no? Que claro. envolvían en un espacio acústico que generaba pues una sensación que se iba a esto de la audición prenatal, ¿no? Que siempre mencionamos, que o sea, antes lo veíamos como la belleza de estar, de ser adormecidos por, ¿cómo se dice?, de los arrullos de la madre, pero viene aquí nuestro querido Quiñardi nos dice que desde el primer instante los sonidos estremecen al recién nacido, modifican su ritmo respiratorio, su aliento, es decir, su psique, es decir, su animatio, es decir, su alma. Transforman su ritmo cardíaco, inducen el parpadeo y los movimientos desordenados de todos sus miembros. Desde el primer instante la audición de los llantos de otros recién nacidos despierta su propia agitación y lo induce a derramar sus propias lágrimas. En la melodía materna, los brazos de la madre responden de inmediato al grito pueril. Si un instante de pausa, van a balancear al hijo como si todavía fuera un objeto que flota. O sea, pensando en que de esta forma nos moldeamos y adecuamos como nuestro existir a estos estímulos y formamos pues el inconsciente, ya cuando llegamos a un punto de criterio y de decir, me voy a autoimponer, porque al final de cuentas interpretar una partitura, como lo que hablaba hace rato de Tomás, pues es autoimponerte el seguir este canon, el seguir esta guía que se me presenta para replicar o representar, no sé si esté bien, estoy ocupado esa palabra, representar una idea que no es mía, ¿no? Y una idea que ni siquiera, o sea, no pertenece a mi cultura al 100%, pero que yo decidí irme por esta opción, ¿no? O sea, también la música y de cierta forma todo, pues está encaminado a eso, a seguir voces como este pensamiento de grupo, ¿no? A seguir ideas que no nos pertenecen, o aquí escribí como de eso que somos porque fuimos o porque lo fueron generaciones anteriores y que a final de cuentas, o sea, ya después de nacer y de salir de la mamá, pues nos enfrentamos a este mundo, no somos arrojados a algo que nosotros ni vislumbramos, ni nos ideamos, pero que está ahí y que tenemos que adecuarnos y tenemos que cortarnos el cabello para vernos presentables, ¿no? Y nada, es cierto. Sin trauma, ¿no? Pero bueno, ya nada más para terminar mi participación y dejar de divagar, lo de, pues si esto es lo que se impone, lo del ruido, lo de pues sí, todos estos ambientes en los que estamos inmersos sin haberlo decidido, al mencionar que el arte es emancipador y que hay muchos oídos que no quieren, y hablo de las personas que no estudian música, ¿no? Que no quieren escuchar una voluntad que no sea la suya, ¿no? Conmoverse o intentar conmoverse o simplemente escuchar, ¿no? O no buscar como esto que decíamos del éxtasis, no buscarla como conmoverse, ¿no? Simplemente escuchar ya por el acto mismo de hacerlo, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, lo que decía es que si el arte es emancipador, pues entonces el trabajo del artista que es sonoro o del compositor contemporáneo, pues es justamente
con los estímulos correctos, no sé cómo emancipar Claro, claro, al oído. claro. Ampliar la percepción, como les decía el semestre pasado. Yo creo que la tarea del arte es ampliar la percepción, ¿no? Justo además por lo que vimos la semana pasada también con Nathalie, justo la idea de la composición tendría que ver con ese ampliar la percepción. O sea, este cuarto momento, ¿no? ¿Cómo salimos de la repetición si no es justamente ampliando la percepción, en esta reconfiguración de lo sensible, ¿no? Que supondría justamente la creación artística, que no es una creación en serie, ¿no? O sea, bueno, ahorita digo otras cositas. A ver, Alan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Este, a todos. Bueno, no sé quién se define, pero bueno, no entremos en esos temas, perdónenme. Bien, pues me llamó mucho la atención varios comentarios de mis compañeros y voy a ir del último hacia el primero que pude escuchar. Cristian hablaba sobre bueno, no con esas palabras, pero sí hablando de la conciencia, ¿no? Creo que una de las partes más difícil y de las primeras que ves dentro del budismo es el ser consciente y el estar presente en el momento en el que vives, ¿no? Y justo creo que en la música eso es de lo más complicado, porque a veces, y hablando de estas personas que no estudian música, pues les gusta simplemente porque sí, pero yo digo que les gusta porque es fácil, porque no tienes que tener esa conciencia y ese pensamiento de, esto es esto es así. Hablando ya brevemente de Webern, hay cosas que no me gustaron de Trías y que menciona sobre el desmenuzarlo, ¿no? Y yo creo que si no desmenuzas Webern y si no ves sus series y si no entiendes lo que está haciendo con su forma de hacer música, creo que no lo puedes entender por completo y mucha de la gente no va a hacer esto porque es difícil de alguna forma, o sea, estar pensando mientras escuchas es difícil. Entonces, yo creo que una de las partes principales es el tener conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Algo que comentó Osvaldo sobre Orfeo, creo que no tenemos en percepción la magnitud de lo que habla, de lo que hablan en Orfeo. O sea, literalmente burló el infierno. O sea, no es algo como que se metió. Ese es el poder de la música. Es que justamente Orfeo por eso es tan importante. No solo es mover las piedras. O sea, el poder de la música es que mueve las piedras, puede convencer a los dioses de que lo dejen bajar, ¿no? O sea, de eso estamos hablando. Y si pensamos en la contraparte de otro ser mitológico que entró a Hades, Hércules, pues él ya tenía parte de semidios dios, ¿no? O sea, realmente no fue una... Quiero poner en perspectiva es que él es héroe también, ¿no? Exactamente, o sea, una persona llegó con el poder de la música, o sea, no era un hijo de tal, no era un bla, 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 no tenía contactos, Orfeo. Entonces, increíble esa capacidad, ¿no? Ahora, creo que ya lo he mencionado, me gusta mucho esta onda de Chelsea, que él en unas lecturas que tuve justamente con Luis Fiol, que hablaba sobre la dificultad de darle un nombre o de describir la música, ¿no? Porque estamos tan concentrados en otros sentidos que el auditivo es muy difícil de entender. Y uno de los ejemplos que últimamente he estado viendo y estudiando mucho es algo que se llama la tongue woods, o sea, sí, como maderas de timbre, o lo que le da el timbre a los instrumentos, ¿no? En muchos instrumentos clásicos, llámese cello, violines, guitarras, etcétera, sí tienen cierta importancia por la densidad y las vibraciones y así, pero en instrumentos eléctricos se ha dicho y se han vendido así carísimos instrumentos porque tienen ciertas maderas, pero ya está demostrado que no, que tú ves algo y crees que está cambiando, pero en realidad no cambió nada, no cambió el sonido, cambió lo que estás viendo, ¿no? Entonces, como mencionó, te estás dejando guiar por otros sentidos en vez del auditivo. Y es bien curioso porque, como ya también mencionaban, siempre estamos escuchando algo. Me llamó la atención, me acordé de Star Wars, ¿no? Que dicen, es que en el espacio no hay sonido, no puede escucharse, piu, 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 ¿no?
pero más bien nuestros oídos no están hechos para ese tipo de ruido, porque ruido sí hay, o sea, hay ondas, o sea, si pensamos en el Vibración, sonido hay como vibración. vibraciones, sí hay vibración, ¿no? Entonces es bien, Sí. bien interesante también esto, ¿no? Sí, que no lo Ah, podemos percibir, pero son como justamente como también estas ya formas también pero siempre están ahí, el siempre están dron, ahí. ¿no? O sea, como estas formas de dron que son frecuencias que compones, o sea, como Exactamente. justamente con frecuencias y no necesariamente con sonidos que son audibles, pero las Así frecuencias es. están ahí. La radiación es no nada más X y gamma, y no, hay radiación de un buen de tipo. Y una de las discrepancias que tuve con Quiñar fue que, bueno, en la página 61 dice que, en pocas palabras, dice que no hay un paisaje sonoro, ¿no? Que no hay, ¿cómo se llama? No dimensión, no dice dimensión, pero dice que no hay, Ah, distancia. distancia, exactamente, ¿no? Y ahí viene mi argumento es difícil pensarlo, ¿no? Porque si tú escuchas una obra de Debussy, te entra todo al oído, ¿no? O sea, ya te golpeó el oído, pero si realmente prestas atención, sí puedes discernir estas capas musicales, ¿no? Ujú. Entonces ahí es mi primera discrepancia con él, le digo también con Trías en Webern, sobre el desmenuzar al compositor, las variaciones, no me acuerdo, sí, son variaciones, el Ujú. Opus 27, ahí con las formas de palíndromos, ahí con las repeticiones, o sea, si tú no te acercas realmente a ver la estructura de la serie, es Ujú. muy difícil que realmente lo entiendas, no lo vas a escuchar, o sea, no puedes discernir exactamente dónde empieza y dónde termina, ¿no? Tienes que realmente analizar, tienes que escuchar con mucha atención y a veces hasta con la partitura. Em, la película, un viajezote, así un tripsote, muy, muy buena, me gustó muchísimo, hasta investigué quién era la actriz, se me hizo así, guapísima y buenísima actuando, así las, las preguntas, ¿no? que hacen los niños, o bueno, que dicen, ¿no? Los niños son los seres que preguntan de una manera más profunda, ¿no? Ya de grande se nos olvida el preguntarnos cosas, y si yo apenas soy yo, eso me encantó, si yo apenas soy yo, qué era antes de mí, ¿no? O sea, qué era yo antes de ser yo, ¿no? Y qué voy a hacer después de ser yo. Es así brutal que no nos ponemos en perspectiva todo lo que tenemos alrededor, y ya vuelvo a lo mismo, eso es pura conciencia, Sí, pura y sí, simple sí, conciencia. sí. Y hasta aquí mi reporte. Hasta aquí, bueno, vamos a decir unas cosas a favor de Trías. O sea, lo primero a favor de Trías es que justo más bien, o sea, dice eso en el sentido de que no se puede fragmentar, o sea, que se ha entendido mucho a Weber como de manera fragmentaria. Y justamente él lo más bien lo piensa como que no es un fragmento, que más bien es como una mónada, que es justamente esta idea del microcosmos y el macrocosmos, que es una idea de que en todas las partes está todo, eso es lo que está diciendo. O sea, más bien está cuestionando esa idea como de lo aforístico, además dice, no, pues es que se ha entendido como si fueran aforísticos, o sea, no, o sea, más bien ahí hay una idea de totalidad y no de fragmentos, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con eso. Lo de Quiñar, lo voy a leer, porque, o sea, creo que no es tanto como lo estás entendiendo, creo que tiene que ver más con otra cosa, tiene que ver más con una idea que tiene con esta idea de lo inmersivo del sonido, que es la percepción áptica, que es la gran diferencia con lo visual. Lo visual es lejano, hay una distancia, pero lo sonoro estamos inmersos. Más bien se refiere a eso, por eso no se contempla, porque estamos dentro de eso, pero dentro de eso sí podemos distinguir estos diferentes, ¿no? Porque también, y que creo que tiene que ver, y yo creo que esto te va a gustar, con el concepto de clara audiencia de Murray Schafer, cuando dice justamente hay una diferencia, o sea, digamos que la clara audiencia sería como el equivalente a la contemplación en términos de la visión, o sea, que es poder, ¿no? O sea, como estar sumergidos o sea, como un tipo de contemplación, como la contemplación visual, pero con el oído, ¿no? Ok, dice, no hay, ¿no? Después de que dice, no hay impermeabilidad de uno mismo ante lo sonoro. El sonido toca,
y Yico, el cuerpo, como si el cuerpo se presentara ante el sonido más que desnudo, desprovisto de piel. Orejas, ¿dónde está vuestro prepucio? Orejas. ¿Dónde están vuestros párpados? Orejas. ¿Dónde están las puertas, las persianas, las membranas o el techo? Siempre estamos en un paisaje sonoro, ese es un poco el punto. Pero estamos sumergidos, no estamos distanciados. Siempre estamos ahí inmersos, ¿no? Antes del nacimiento y hasta el último instante de la muerte, hombres y mujeres oyen sin un instante de reposo. No hay sueño para la audición, ¿no? Es que este es el punto. No hay sueño para la audición, pero solo somos conscientes de la audición 3 segundos al día. Que son los 3 segundos que somos conscientes de todo lo demás también. O sea, como que tampoco es de que seamos conscientes en otro sentido, ¿no? No hay sueño para la audición. Por eso los instrumentos para despertar recurren al oído, como la alerta sísmica. Es imposible para el oído ausentarse del entorno. No hay paisaje sonoro porque ese paisaje supone distancia entre lo visible. A eso se refiere. Que si hay, o sea, solo podemos, pero aquí le podemos dar la vuelta, porque realmente si pensamos el paisaje tiene que ver, o sea, en el sentido romántico, que son un poco los que inventan el paisaje, tiene que ver con justamente cómo eso se proyecta sobre nosotros. O sea, el paisaje no es algo que está afuera, es algo que está afuera y está dentro. ¿Sí? Entonces, no hay apartamiento frente, este es el punto, esto es lo que le interesa, no hay apartamiento frente a lo sonoro, porque siempre nos está atravesando. No hay distancia sonora, ese es un poco el punto, no hay distancia sonora. ¿Dónde es donde oímos? No oímos afuera. ¿Dónde oyen las voces? ¿Adentro o afuera? Esa es una pregunta del psiquiatra, ¿no? Así, o sea, ¿dónde oímos? ¿No? O sea, pero no oímos afuera, o sea, oímos adentro. Eso es, ¿no? Lo sonoro es la tierra natal. La tierra natal que no se contempla. La tierra natal sin paisaje. Pero porque no es óptico, es áptico. ¿Sí? O sea, no es que lo vea yo ahí, o sea, no, es que estoy sumido en eso. Ok, dice, vamos a bancar. ¿Quieren decir algo? Pregunta. El canto de las sirenas, ¿no? El canto de las sirenas, ¿no? Porque si no, no vamos a ver. Quiero llegar a la parte triste, a la triste pero necesaria, ¿no? La palabra armonía, en griego, describe el modo de sujetar las cuerdas para tensarlas. El primer nombre de la música en la Grecia arcaica, Sofía, designaba la habilidad para construir navíos, ¿no? Porque justamente es algo que nos lleva. Esto es muy bonito. Cuando Mirón, es el capítulo del canto de las sirenas, cuando Mirón quiso representar al dios de la música, esculpió a Marcias, atado al tronco de un árbol mientras era desollado vivo. ¿Por qué? Grillos, ¿no? El chamán, Bueno, ¿Tiene que ver con esto que mencionaba la clase pasada de la muerte del ego? Tiene que ver con cuál es la potencia de la música que nos puedes hacer. Eso nos desolla, o sea, es que entra, o sea, no es que esto es bien bonito, ¿no? Porque la música, o sea, ustedes pueden tener una escucha intelectual de la música, porque son músicos. Pero eso también es no dejarse afectar por la música. Pues todos los demás, los que no somos músicos, pues eso es algo que atraviesa. Entonces, ese es el poder de la música. Que desolla, ¿por qué? Porque va a la entraña. O sea, esa figura de Marcias es brutal. ¿No? O sea, no es ahí estás así, ¿no? Es que ¿no? Dice, esto porque si no, séptimo, el odio a la música. La música es la única entre todas las artes que colaboró en el exterminio de los judíos organizado por los alemanes entre 1933 y 1945. La única solicitada como tal por la administración de los Konzentrationslager. Hay que subrayar en detrimento suyo, que es la única que pudo avenirse con la organización de los campos, del hambre, de la miseria, del trabajo, del dolor, de la humillación y de la muerte. Y aquí recupera 2 testimonios.
¿no? Que son importantes, ¿no? Uno, el testimonio de Primo Levi, que estuvo en un campo de concentración, obviamente un famoso escritor, ¿no? Que tiene un libro justamente sobre los campos, que es Ese es tu nombre. Y lo otro, que es un texto maravilloso, que se llama, creo que lo acaban de retraducir, lo retradujeron en Herder como Sinfonías de Auschwitz, que es justamente de Simon Lax. Simon Lax fue un compositor, sí, bueno, un director de orquesta, compositor que justamente estuvo en Auschwitz y que dirigía, o sea, en todos los campos había pequeñas capelas, ¿no? Que eran justamente orquestas que se encargaban de tocar pues con los instrumentos que llegaban al campo, ¿no? Obviamente tenían que tocar piezas pues aceptadas, ¿no? Y esto es interesante porque la mirada de Simon Lax, o sea, es un poco diferente a la de Primo Levi, o sea, Simon Lax y un poco diferente a lo que cuenta Quiñar. Porque Simon Lax lo único que dice es de que, bueno, o sea, como que lo que ellos estaban haciendo era sobrevivir. O sea, si tú eras músico, o sea, podías sobrevivir en un campo de concentración. Tenías un trato privilegiado, ¿no? ¿Por qué eso? Pues porque lo que querían los nazis era escuchar buena música. O sea, realmente todos estos efectos que causaba la música era algo que ellos no estaban predeterminando, pero sin embargo sucedía, ¿no? O sea, lo que dice Primo Levi no es mentira. Digo, lo único que no es así, es que no era que los nazis estuvieran planeando hacer eso con la música, digamos que era un efecto colateral. A ellos lo único que les importaba era escuchar buena música, porque además, como ustedes saben, la gente de la SS, pues la mayoría eran aristócratas, entonces la mayoría también tocaban, o sea, no solo les gustaba la música, sino tocaban, ¿no? Algún instrumento, entonces les gustaba también tocar, ¿no? O sea, de las cosas que cuenta Simon Lax es eso, ¿no? Que algunos de los oficiales se reunían con ellos a ensayar, ¿no? A tocar y demás, pero por el placer de escuchar música. O sea, que es brutal, pero bueno, ¿no? Pero bueno, son digamos, las dos fuentes que está citando, ¿no? Y justamente, pues para ver este lado que le interesa, o sea, esta tesis de Quiñar, que es que la música hace mal, ¿no? O sea, dice, la frase odio a la música quiere expresar hasta qué punto la música puede volverse odiosa para quien la amó por sobre todas las cosas. ¿Cristian? Yo me quedé anonadado cuando leí esta de la música es irresistible para el alma, por eso el alma sufre irresistiblemente. No la mencioné hace rato porque nada tenía que ver, pero pues sí me causó este efecto pues, de muerte de lo que, pues sí, ¿no? De dudar de mi propia voz interna, ¿no? De mi propia imaginación sonora y de darme cuenta de por qué el arte es urgente, o sea, es de calidad urgente porque, y sobre todo la vanguardia, porque, o sea, la vanguardia interpretativa y la vanguardia compositiva y ¿no? de colaboración también interdisciplinaria hoy en día es súper necesario, pues justo porque vivimos en un mundo de gente que está, pues, que no es músico, o sea, que no estudia la música como tal y que le está escuchando en todas partes, ¿no? Que le escucha en todo su trayecto del metro, o sea, si vives de aquí al centro, pues te puede hacer 15 minutos, pero alguien que viva en el Estado de México, ¿no? O sea, que está todo el tiempo buscando tener imágenes y sonidos que sean de su agrado, ¿no? Y que sean a lo que están acostumbrados y que coincidan con sus ideologías y con todo lo que ellos quieren ver, ¿no? Y escuchar. Entonces, es un reto para cualquier artista ya visual y también auditivo, pues preguntarse cómo dentro de una misma experiencia, o sea, con estos elementos que son el sonido, que son el silencio, el tiempo, que es el material principal de la música, dentro de pues con estos elementos, cómo adentrar a las personas a que se salgan de eso, ¿no? Se salgan de esa hipnosis cotidiana, diaria que tienen. Y no sé si la respuesta esté pues siempre en las salas de concierto. También soy muy de que el arte, o sea, es necesario también pensarlo en lugares más pequeños, ¿no? O en otros canales que no sean solamente los que ya se conocen. Pero Claro. ya, me quedo con eso para el final de Claro, claro, o sea, no, justo, o sea, como que
Sí, no necesariamente son las salas de concierto institucionales, ¿no? O sea, creo que un poco también la semana pasada avanzamos en esta parte de la improvisación libre y estas cosas, ¿no? O sea, proponer justamente experiencias sonoras, o sea, ¿no? Experiencias estéticas que sean como, que tengan este carácter además, a mí me parece que del texto de Attali eso es muy interesante, porque que no se puedan apropiar, ¿no? Que no tengan ese sentido de que se puedan ser apropiadas por el capitalismo, ¿no? Sino que justamente sí regresen a una experiencia, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues sí, que además un poco Quiñar también va, o sea, no lo dice así, pero al final del texto también un poco apunta hacia eso, ¿no? Que a recuperar como estas experiencias únicas, ¿no? Déjame leer una cosita. Hay que escuchar esto temblando. Los cuerpos desnudos se entregan a la cámara de gas en medio de la música. Y esto, ¿no? Lo de Simón Lax, ¿no? La meditación de Simón Lax se puede dividir en dos preguntas. ¿Por qué la música pudo verse involucrada en la ejecución de millones de seres humanos? ¿Por qué tuvo en esa ejecución un papel más que activo? La música viola el cuerpo, pone de pie, los ritmos musicales fascinan los ritmos corporales. Enfrentado a la música, el oído no puede cerrarse. Al ser un poder, la música, vean esto, se asocia a cualquier poder. Es esencialmente no igualitaria. Oír y obedecer van unidos. Un director, ejecutantes, personas obedientes. Tal es la estructura que su ejecución instaura. Donde hay un director y ejecutantes hay música. En sus relatos filosóficos, Platón nunca pensó en diferenciar la disciplina y la música, la guerra y la música, la jerarquía social y la música. Aún las estrellas son sirenas, según Platón, astros sonoros productores de orden y universo, cadencia y medida. La marcha es cadenciosa, los garrotazos son cadenciosos, los saludos son cadenciosos. La primera función, al menos la más cotidiana de las funciones asignadas a la música de la Lagerkapelle, consistió en acompasar la partida y el regreso de los comandos. Síntesis del siglo XX y XXI. Lino. Bueno, buenas noches, primero que nada. A mí me dejó muy descolocado el capítulo de Quiñar, el odio a la música. Me parece que justo no, nos toma por sorpresa porque la mayor parte del tiempo tenemos, no solo la música, sino el arte, ¿no? Como pensado desde ese como nicho de lo bello, o a lo mejor no desde lo bello, pero desde lo no sé cómo decirlo, lo que le representa un bien, un valor positivo al género humano, ¿no? Y yo, bueno, estuve haciendo memoria el año pasado que publiqué un ensayito chiquito sobre algunas escenas que relacionan la música y la muerte. Y después de leer el odio a la música, pues sí es un sentimiento para mí muy complejo, ¿no? O sea, vaya, nosotros que le dedicamos la música sí, ahorita lo busco y se los comparto. Es muy fuerte, ¿no? Como darte cuenta de que hay dos lados, ¿no? Y son lados completamente contradictorios. Bueno, repasando como algunas de esas escenas, pues vaya, ahorita con las escenas que relata, ¿no? En su libro Primo Levi, pues es tremendo, ¿no? El imaginar las personas entrando, escuchando música que debería de servir a otro fin, ¿no? Que se pensó desde otro lado. Bueno, vuelve a entrar en vigencia, ¿no? Todo lo que hemos visto las últimas semanas del poder de la música y la apropiación que tiene el poder como tal eh, para otras intenciones, ¿no? Me parece como tremendo, me parece trastocador. Y no sé, me parece como hasta esta idea de lo que veíamos de Butés, del canto de las sirenas, o sea, la música como muchas veces la forma de expresión que anuncia la muerte, ¿no? Es contundente, es muy, muy, muy potente. Pues en este texto que pues estuve como explorando ahí, recapitulando algunas cosas, pues veía que, por ejemplo, en el estallido militar de la revolución, de la dictadura chilena, uno de los asesinatos más fuertes fue el de Víctor Jara, que mutilaron y acribillaron a 44 balazos por ser músico, porque es ese peso, ¿no? De la música como el canal más directo con el ser humano. Era tan peligroso que tuvieron que cortarle la lengua a los dedos y acribillarlo a 44 balazos. Entonces, no sé, a mí me deja muy descolocado todo esto, porque de repente volteas a ver al otro lado y también la música se usa para conjurar la muerte. O sea, yo nada más en pensar en la música del sur del país, de Oaxaca,
que es el tema, ¿no? Es la muerte. ¿Y cómo puede ser tan profunda esa visión que se proyecta desde la música, ¿no? O hacia el norte, el tema de los corridos, más allá de las cuestiones que, bueno, todos sabemos, ¿no? Que representan violencia, pero ¿por qué la música está conjurando esa violencia o está representando esa violencia? ¿Por qué no es cualquier otra forma de expresión artística, sino la música la que está siempre ahí frente a estos fenómenos no sé cómo, no sé cómo decirlo, que sobrepasan al género humano, ¿no? Hasta todos estos fenómenos que, pues, por muchos momentos son desconocidos, ¿no? Algo tan profundo como la muerte, que, bueno, ya desde, pues, no sé, las danzas macabras, el totem dance, o sea, cualquiera de esto, es la manera que tenemos para aproximarnos a eso que es inaprensible, que es sobrecogedor. Entonces, verlo como de esos dos lados, ¿no? Que necesariamente es la música, o sea, sí es la música, ¿no? Pues a mí me dejó muy descolocado el capítulo, la verdad. Digo, y ahorita más allá de todo, ahora quería como compartirles el sentimiento, porque sí es como muy trastocador. Pues de eso se trata la sesión de hoy, de que se den cuenta, que les dije que, no, en serio, o sea, sí creo que pues tienen un arma en sus manos. Un arma para abrir, ¿no? Diría Deleuze y Guattari también, ¿no? Para abrir o cerrar agenciamientos, para abrir un mundo o para cancelarlo. O sea, un poco, me gustó justo el ejemplo que acabas de poner, bueno, me gustó lo que dijiste obviamente, pero creo que es muy interesante el ejemplo que acabas de poner, que ahí podemos ver estas dos formas también de la música, ¿no? Que es la música de Oaxaca, está hablando de la muerte, pero es la muerte que tiene que ver con la vida, la muerte como parte de un ciclo, la muerte como, ¿no? Y lo otro que es ¿no? Que es esta, que sí es la muerte desde esta violencia asesina, que es otra cosa, completamente. O sea, y eso, o sea, ¿cómo puede estar en las dos cosas? O sea, creo que, o sea, o sea, eso es lo que es también importante, o sea, como en qué música van a tocar, con qué intención la van a tocar, o sea, cuál es el, ¿no? O sea, cuál es el sentido de tocar cierta música, o sea, qué están transmitiendo, o sea, todo esto, o sea, hay una responsabilidad ahí artística, o sea, del artista. Más lo otro es eso, que si bien el arte, como decías, tiene este nicho, ¿no? No todo el arte tiene la misma potencia. Eso solo lo tiene la música. Como decía hace rato Alan, o sea, por eso Orfeo no es que sea cualquier cosa. O sea, el mito de Orfeo está hablando de eso, ¿no? Que pueda estar, ¿no? O sea, bajar al infierno, o sea, es eso, ¿no? La música, las bandas de Oaxaca bajan al infierno, pero bajan para la vida, ¿no? Lo otro sí es que, ¿sabe qué? ¿No? Es una oscuridad ahí que también está configurada. O sea, esa música, por ejemplo, además eso, lo que hace esa música, que se los he venido diciendo todo el semestre. ¿Por qué tenemos un país tan violento? Si escuchamos eso, que además lo que dice Talía, si escuchamos los ruidos, ¿no? Si escuchamos la música, ese tipo de música, o sea, es muy claro por qué tenemos el país que tenemos. O sea, no hay un misterio ahí. Porque es lo que está reproduciendo, ¿no? Esa violencia asesina. Que no es la violencia de la vida, otra vez, todo bien con la violencia vital, que ya habíamos dicho, que es la del polluelo que rompe el cascarón, ¿no? Pero la otra, ¿no? Que justamente viene de otro lado, que viene del interés, viene de la razón, viene de esta cosa de que, bueno, déjale una cosita, Héctor, y te doy la palabra. Esto, ¿no? Que es brutal, pero dense cuenta. La música, que es una analogía. Por ejemplo, toda la industria cultural trabaja así, es esto. La música ya está por entero en el silbato del SS. Ahí está, eso es lo mismo. En cada oportunidad, el sonido obliga a ponerse de pie. Ya no vuelvo a leer porque voy a llorar, ¿no? La música está ligada al más allá. Ok, Héctor. Me quedé La pensando música lo que humana. dice, Ajá. lo que dice ahora justamente con Lino, y recuerdo que en una de las sesiones pasadas, una de nuestras compañeras preguntó como, o sea, estábamos reflexionando también creo acerca de esto, como responsabilidad en cuanto a el poder que tiene la música y nosotros como creadores de música y replicadores de música. Y ella preguntaba, no me acuerdo quién era, si Camila o Mariana, pero decía como, y entonces, ¿qué se puede hacer, no? Como, entonces, ¿qué hacemos, pues? Y ahora esto que dice Lino, y hablando con mucha gente, porque pues lo que dice Lino, lo que dice Andrés y todo, he estado como hablando, pues luego así con amigos y todo,
y me tachan, pues sí, de elitista, ¿no? Cuando intento como explicar un poquito, como estamos platicando, pues, acerca de esto, y me dicen, y es que, ¿por qué tienes aversión ante a esta cosa, no? O sea, por qué no soportas esta música? ¿Por qué no? Digo, no, no es que no la soporte, solo no me hace nada, pues, ¿no? O sea, no me hace nada, pues. Entonces, como ahora esto que dice ante, como esto, o sea, esta reflexión o esta certeza que da Lino ahora de la música está presente en todos los actos, pues, en todos estos actos, pues, solemnes de violencia o de alegría, pues, justamente pienso en lo que también decía, olvidé tu nombre, Ya. pero bueno, lo decía hace ¿Ya? rato que habló de los indígenas de México, por ejemplo, ¿no? O sea, como estas visiones nuevas que se sabe, o sea, que ahora ya comprobado con la ciencia, como de las vibraciones y todo, o sea, como esta cosa que nos hace vibrar y como esta materia de divulgación, ¿no? De energía, pues, que es la música, ¿no? Que nos hace vibrar y que nosotros como pues hechos de miles de partículas, pues vibramos ante cada suceso sonoro, pues, ¿no? No solo nuestros oídos, que es lo que percibe, sino todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahora, me decían como, ¿por qué puede ser tan elitista? Pues eso es, ustedes que tienen solo capacidad de acceder al arte y a descifrarlo y a desmenuzarlo, o sea, pero ¿qué? O sea, el reggaetón y la música de banda, sí, o sea, es una música válida y así como esto, ¿no? Entonces, como yo no encontraba una respuesta para decir, vaya, no, o sea, yo solo intento decir que sí, pues claro, o sea, pues gracias a la vida tuvimos nosotros el acercamiento de esa forma, pues, pero que no es eso, ¿no? Y ahora como dicen, o sea, tenemos una responsabilidad más bien entonces, ¿no? O sea, es como frenarla, ¿no? Entonces nosotros, o sea, todos nosotros, pues, o sea, podemos irnos al goce, pues, pero atrás de todo esto hay como una responsabilidad más allá, ¿no? O sea, nosotros al estarla reproduciendo, creo que seguimos encaminando a esta violencia, pues, ¿no? O sea, toda esta, o sea, esta música que fue utilizada en el Holocausto, así terriblemente, ¿no? Que podía haber sido música así enormemente, pues, bella, pues, ¿no? Magnífica, pero ahora hay músicas que o sea, que nos están llevando igual a un matadero, pues, como aparentemente con menos violencia, pues, ¿no? Entonces, replicando nosotros esta música como, vaya, no pasa nada, o sea, tú baila, pues, o sea, sí, ¿no? O sea, claro que hay formas de hacer música de baile, ¿no? Incluso yo podría decir que hasta, o sea, utilizando los mismos ritmos, ¿no? O sea, que digo, bien, descienden de otras músicas anteriores, pues, ¿no? Pero digo, como pensar un poquito en esto y que me da la certeza ahora, Lino, y que agradezco ahora, por ejemplo, a la clase y todo lo que dice cada uno de nuestros compañeros, porque cada vez que salgo de la clase es algo como más prendido en mis convicciones de la música que hago y la música que escucho, ¿no? Realmente, y todo lo que estamos leyendo, o sea, me prende un buen así como escucharlos y saber como que podemos o sea, ya que no estamos solos, como igual todos los textos que hemos estado leyendo, pues, ¿no? O sea, que no estamos solos y que, pues, sí es nuestra labor, ¿no? O sea, de a poquito, pues, porque, pues, hablamos mucho, o se habla últimamente mucho como, ya no hay resistencia, sino resiliencia, ¿no? Y hay que ser resilientes y, o sea, pero, o sea, ¿eso qué significa? O sea, es como justamente discurso igual neoliberal o postmodernista, ¿no? Y más bien nosotros necesitamos, pues sí, resistir y sobre todo nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos, pues sí, cierto poder no, o mucho del poder, pues de eso, ¿no? O sea, que hay grandes masas, pero la mayoría de esos músicos fueron así como nosotros, pues, ¿no? O sea, digo, Sí, como... sí, que la principal conciencia es que además un poco el texto, a mí me parece brutal porque sí, o sea, ¿por qué es eso? La música no es inocente. Se los he hecho todo el año, o sea, que nos peleamos, que porque el reggaetón, pero es justamente por, o sea, para llegar aquí y decir, la música no es inocente. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué funciona de esta manera? ¿Por qué es utilizada por el poder de esta manera? O sea, o sea, no es diferente, como dices, o sea, me encanta que lo hayas dicho tú, o sea que, no que no lo diga yo, ¿no? O sea, sino que, o sea, que lo hayas dicho tú, porque justo es eso. Lo que está haciendo Quiñar es mostrar que hay una analogía entre la forma en la que se operó, en la que operó la música en los campos de concentración y la forma en la que opera la música en las sociedades contemporáneas, a partir de la industria cultural. Está diciendo, o sea, lo que está mostrando es que es una operación que es igual. ¿Sí?
O sea, entonces pensar, o sea, los músicos no pueden, o sea, yo porque no soy músico lo puedo pensar, ¿no? Ya, desgraciadamente ya no lo pienso porque ya me tomé la pastilla roja, ¿no? Pero, ¿no? Los músicos no pueden pensar que la música es inocente. No pueden seguir pensando con que, ay, yo nada más me estoy expresando, ¿no? O sea, pues no. O sea, si hay una cuestión, o sea, política en el sentido que hemos hablado, lo político, ¿no? Que se está jugando ahí, que tiene que ver con el mundo, con si podemos otra vez hacer habitable el mundo 1 minuto, 10, 15, 1 hora que dure un concierto, que dure una pieza. O lo que estamos haciendo es justamente, pues, matar esas posibilidades de mundo, porque estamos afirmando más bien, pues, toda esta cosa horrible que es el modo de vida capitalista. Si seguimos reforzando esos sentidos comunes, ¿no? Perceptivos, sensibles, ¿no? Masajeando el oído, en lugar de justamente proponiendo, ¿no? Experiencias distintas, ¿no? Bueno. Sí, justamente es como esta o sea, el artista que pierde la valentía ya no crea, ¿no? O sea, cuando el artista cuando el artista tiene miedo, ya no se crea, pues, ¿no? Se estanca y se replica, pues, ¿no? Claro. Cuando te acomodas, ¿no? Pues ya te acomodas, pues, ¿no? Ya, hay una frase ya para terminar de una canción que dice como, y todo el mundo va bailando en sus casas al ritmo del algoritmo, el baile del esclavo, ¿no? El gran baile del esclavo, pues. Eso. Claro. Eso, hay que pensar esas nuevas formas de esclavitud, o sea, como que justo lo que les digo, yo sé que está de moda toda la cuestión de lo de colonial y eso, pero el principal colonialismo, tenemos un colonialismo contemporáneo que es el modo de vida capitalista. Y tenemos una forma de esclavitud contemporánea. O sea, no tenemos que irnos a ver, que no sé qué, o sea, de construir esas cosas. Tendremos que ocuparnos primero de algo que además es global, que es justamente esta colonización, que no nada más nos afecta, o sea, que no nos afecta a nosotros doblemente colonizados, sino que también en Europa, en Estados Unidos, o sea, todos estamos igual de colonizados por el capitalismo. Todos. Y es una colonización que tiene que ver con el deseo, con los afectos, con el inconsciente, etcétera. ¿Sí? O sea, eso es lo que tendremos que pensar, primero. ¿Sí? Eso es lo que habría que desmontar. Y lo otro es la esclavitud a la que estamos sometidos. O sea, no necesitamos pensar, ¿no? en la esclavitud ¿no? de hace 2 siglos, sino las formas de esclavitud contemporáneas, que tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo consumimos. Bueno, dice, perdón, me sorprende, y eso lo digo porque además hay que pensar justo en la actual, ¿qué vamos a hacer en el fin del mundo? Que ya estamos, ¿no? Con guerra y todo, pandemia, guerra, pues ya, ¿qué más queremos? ¿No? Dice, me sorprende que algunos hombres se sorprendan de que aquellos que aman la música más refinada y compleja y son capaces de llorar escuchándola, sean a la vez capaces de ferocidad. El arte no es lo contrario de la barbarie. La razón no es contradictoria de la violencia. No se puede oponer lo arbitrario al Estado, la paz a la guerra, la sangre vertida al fluir del pensamiento, porque ni lo arbitrario, ni la muerte, ni la violencia, ni la sangre, ni el pensamiento son ajenos a una lógica que permanece lógica aún cuando rebase la razón. Las sociedades no están libres de la entropía caótica que constituyó su origen. Hará su destino. El estupor de la audición produce la muerte. Bueno, déjenme ver lo de desencantar. Eso, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir desencantar? En el último capítulo, ¿no? Sustraer al poder del canto, arrancar al hechizado de la obediencia maléfica, exorcizar el espíritu maligno, el mal que es la mácula de la muerte. La opción que se le ofrece al chamán es simple: o torna inhabitable para los espíritus el cuerpo donde eligieron morar y al que enfermaron, o bien los engaña para que salgan. Desencantar es hacer mal al mal, es hacer que el espíritu salga, encarnarlo en otra parte, fijarlo en otra cosa. ¿Sí? Ok. ¿Quieren decir algo? Grillos. Nada, lo que dicen, bueno, ya nada más como lo que ponen en el chat de resiliencia, de hipnosis y eso. Yo recuerdo que había algo que también decía en el libro de Pascal, ¿no? Al inicio de Pascal. Dice algo de esto, pero no sé, no sé si alguien lo ubica, pues, o quien puso Alan, creo, o Cristian, alguno de los dos puso como eso, ¿no? De resiliencia y hipnosis, o sea, creo que había una parte de Quiñard que lo hablaba, pues, pero
Solo Sí, porque quería yo no saber si... entiendo- A mí eso de la resiliencia, yo ni entiendo el concepto. Creo que tiene que ver casi casi con una adaptación, ¿no? Y justamente, pues no, o sea, de lo que se trata es de adoptar, no adaptarse. Adaptarse es hacerse a la forma de, ¿no? Hay un filósofo de la técnica que justamente dice eso, Stigler, hace la diferencia entre nuestra relación con la tecnología, justo hace la diferencia entre adopción, ¿no? Que tendrá que ver con una actitud activa, ¿no? Frente a cómo nos apropiamos de lo técnico, que obviamente también aplica acá, ¿no? Y la adaptación, que simplemente nada más dejarte conducir, hacerte otra forma, ¿no? Bueno, déjenme ver qué otra cosa. Algo bonito, pero pues no, es que aquí todo está así. Brillos, ¿no? Bueno, ya, pues voy a dejar para que no. El silencio es para los oídos, lo que la noche es para los ojos, ¿no? Y es un poco, creo que la idea también es eso, ¿no? Ir a este silencio también, ¿no? O sea, frente a todo este ruido también del mundo contemporáneo, ¿no? Ok, ¿algo más? ¿Quieren decir algo? Grillos, ¿no? ¿Nada? ¿No? Alan. Bueno, me confundió un poco el capítulo de Weber, bueno, de Trías, Desencantar. de ay, bueno, que al final resulta que él se termina casando con su prima hermana, pero sí fue como, ok, no estaba no lo tengo, o sea, me confundió. ¿Qué? ¿La parte de la vida? ¿El chisme? El chisme, sí, como, ¿cómo? Sí, Sí, fue así, como, yo debo confesar que yo también así, supongo que es por una cuestión del conflicto moral, ¿no? Que es lo sí, que le sí, interesa. esa parte sí. Un poco ponerlo ahí, eso ahí, como una especie de conflicto moral que hay, ¿no? O sea, yo también, o sea, digo, realmente no. Digo, aquí el experto, Andrés, nos puede iluminar al respecto. Dice, no, no, así yo no. Sí, yo la verdad es que ahí ya no lo seguí, ya no seguía tres ahí porque dije, no, pues aquí yo la verdad es que quién sabe. Pero un poco lo hacía también por lo de Rilke, ¿no? También, o sea, esta idea de que también, pues esta cosa como, no sé, como que es un problema en la época, no sé, no entiendo. O sea, realmente yo tampoco le veía mucho sentido más que tuviera un conflicto, ¿no? O sea, que hubiera un conflicto moral en su vida que hacía que sus composiciones fueran de cierta forma, ¿no? Pero bueno, ok, muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces la próxima